El 6 de enero de 1860 se reunió la Convención Provincial de Buenos Aires, aquella que estaba prevista en el artículo 2 del Pacto de San José de Flores. Por supuesto que no lo hicieron con muchas ganas. Buenos Aires hizo todo lo posible por poner trabas al cumplimiento del Pacto de San José de Flores. Y esta reunión de la Convención Provincial iba para con esa intención, iba para largas, tratando de dilatar lo más que se pueda su incorporación, complementar su incorporación, etc. Y digamos que esa dilación tenía un sentido. ¿Cuál era ese sentido? Bueno, no entregar la aduana, no entregar el ejército, seguir manteniendo relaciones diplomáticas. La jugaba con esa intención. Las propuestas que va a terminar haciendo Buenos Aires de reforma constitucional son propuestas que hacen más federal el sistema, en el sentido de que refuerzan las autonomías provinciales. ¿Y por qué un gobierno que está, digamos, en manos de unitarios refuerza las autonomías? Bueno, era para que el gobierno nacional precisamente no tuviera injerencia en la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, tuviera menos injerencia en la provincia de Buenos Aires. Y digamos que un efecto colateral de esa intención fue que las propuestas van a ser más federales a la Constitución. El 11 de mayo, como verán, se tomaron varios meses, concluyeron las sesiones de la Convención Provincial. Entre tanto, recuerden ustedes que les había mencionado que había que elegir un nuevo presidente, que en San José de Flores le proponían a Buenos Aires que envíe sus electores a los colegios electorales. Buenos Aires no lo hizo, y la Confederación eligió a Santiago Derqui como presidente de la Confederación, y como vicepresidente a Juan Pedernera. Acá está mal escrito, dice Pederneta, y es Pedernera, Juan Pedernera. Por el otro lado, en la provincia de Buenos Aires, quien resulta gobernador va a ser Bartolomé Mitre. Recuerden que la provincia de Buenos Aires se había dado su constitución en 1854. Y estas son, digamos, las autoridades nacionales, ¿no? Que tenemos a partir de aquí. Bueno, la Confederación, de alguna manera, le pide a Bartolomé Mitre que entregue la aduana. ¿Y cómo contesta Mitre? Bueno, Mitre contesta enviando a Dalmacio Vélez Sarsfield a negociar. Más que negociar, a renegociar los términos de la unión, ¿no? Esos términos de la unión van a ser recalculados en el Pacto del 6 de junio de 1860. El Pacto del 6 de junio de 1860 también es conocido como el Acuerdo Complementario de Paraná, complementario del Acuerdo de San José de Flores. Acuerdo Complementario de Paraná. Que obviamente firma Dalmacio Vélez Sarsfield, como vimos recién, y el doctor Benjamín Victorica por la Confederación. Luego es ratificado por la Convención, por el Congreso de la Confederación. Entonces, el artículo 1 se establece que se va a convocar a la convención ad hoc de la que habla el Pacto de San José de Flores en su artículo 5. Esto es un avance, vamos hacia la reforma constitucional. Pero vamos a ver qué dice
y esto ya es distinto a lo que decía el artículo 8 de San José de Flores. Buenos Aires continuará con el régimen y la administración de todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859, aun cuando ellos correspondan por su naturaleza a las autoridades nacionales. Es decir, se queda con la aduana. ¿Sí? Se queda con la aduana. Y el artículo 14 dice, bueno, y pasa al revés que el artículo 8 de San José de Flores. Se queda con la aduana y le va a dar plata, dinero, a la Confederación. Ahí se le entregará 1.500.000 pesos a la Confederación Argentina. Por otro lado, dice que hasta que el Congreso no revise las leyes aduaneras, permanecerán las que están vigentes al día de hoy. Con lo cual permanecían vigentes los derechos diferenciales, aquellos que se habían establecido en 1856. También, en contraposición a lo que dice la Constitución Nacional, que las provincias no pueden emitir moneda, en el artículo 18 se admite el papel moneda de Buenos Aires en las aduanas de la Confederación. Y esto, de admitir el papel moneda de Buenos Aires, se va a ver reflejado después en la Constitución, en la reforma, en el artículo 67, inciso 1. Bueno, y entonces sí, vamos hacia la reforma. Se declara la necesidad de la reforma, el artículo 30 de la Constitución se pone en movimiento. Recuerden ustedes que decía que el Congreso de la Nación va a declarar la necesidad de la reforma, lo hace a través de la Ley 234, pero el trámite no se inicia por el Senado, como decía el artículo 51. Tampoco se respetaron los 10 años de prohibición de la reforma constitucional. Digamos que la Constitución no fue observada. Esto es un trámite sui generis, un trámite que se hizo de acuerdo a las necesidades de aquella época, regulado en parte por el Acuerdo de San José de Flores, regulado en parte por el artículo 30 y en parte por las necesidades políticas. Y la aprobación de la ley 234 fue hecha con 2/3 de los miembros presentes en cada cámara. ¿Sí? Porque después vamos a ver que hay una discusión acerca de si los 2/3 para la declaración de necesidad de la reforma son del total de cada cámara o de los presentes, de los mismos presentes en esa sesión. En 1860 se hizo con 2/3 de los presentes. La convención se reúne el 14 de septiembre del 60 y su presidente fue este señor que está aquí, Mariano Fragueiro. Bueno, las enmiendas. Para nosotros ustedes, digamos, más o menos ya tienen en la mente lo que tenía la reforma del 53, ahora vamos a ver cómo se produce esa enmienda. El artículo 3 dice que la ciudad capital va a ser la que se declare por ley del Congreso. Ya no es Buenos Aires, sino que dice, esto lo tiene que definir el Congreso, y esto es muy importante lo que viene ahora, dice, previa sesión de una o más legislaturas provinciales de los territorios. Entonces, ahora el artículo 3 dice que la capital va a ser designada por ley del Congreso, previa sesión de una o más legislaturas provinciales de los territorios. Entonces, para poner la capital en algún lugar se necesitan dos voluntades: el Congreso de la Nación y la legislatura o las legislaturas provinciales. Vamos a ver que también se altera alguna parte del Tesoro Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con la aduana. Y dice, los derechos de importación y exportación, por favor, tengan presente, una cosa es la aduana
otra cosa son los derechos de importación e exportación, y otra cosa son los puertos. Son tres cosas distintas. Acá, con respecto a los derechos de importación y exportación, va a decir que pertenecen al Tesoro Nacional hasta 1866, con arreglo a lo que diga el artículo 67, inciso primero, que va a decir que los de exportación dejarán de ser nacionales sin poder ser provinciales. Bien, repito. Los derechos de importación y exportación formarán parte del Tesoro Nacional hasta 1866. Y el artículo 67, inciso 1, dice que esos derechos de exportación dejarán de ser nacionales sin poder ser provinciales, con lo cual en 1866 se estarían extinguiendo los derechos de exportación. No así los derechos de importación, que podría ver qué pasa, pero los derechos de exportación se estarían extinguiendo. Si tienen alguna pregunta me la hacen, porque es un tema muy difícil. Después, en el artículo 5 se suprime aquello de que las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. Esto es uno de los puntos que hace más federal a la Constitución. ¿Ven? El Estado Nacional no se puede entrometer ni controlar las constituciones provinciales. Un punto que falta del artículo 5 es que también se suprime el adjetivo de gratuita para la educación primaria. No sé si se acuerdan, pero decía que las provincias debían garantizar la educación primaria. Primaria gratuita. Gratuita se saca. Porque, bueno, algunos decían, como Sarmiento, que las provincias no estaban en condiciones económicas de mantener una educación gratuita. En el artículo 6, que es en las intervenciones provinciales, se agregan dos causales. Ya teníamos que el gobierno nacional podía intervenir por sedición para reponer a las autoridades de esa provincia o por ataque extranjero, y ahora era para garantizar la forma republicana de gobierno y si se da la invasión entre provincias. Entonces, teníamos dos y ahora tenemos cuatro. Se agrega para garantizar la forma republicana de gobierno y en el caso de que una provincia invada a otra. Muy importante el 12, que este sí habla de los puertos. El 4 habla de los derechos de importación. El 12 habla de los puertos. Y dice que no puede concederse preferencias de un puerto respecto de otro. En definitiva, creo que lo que tendría que haber puesto es que los derechos o los impuestos deben ser iguales en todos los puertos. Eso es lo que quiso decir. Pero se la agarraron con los puertos y dice, no puede concederse preferencias de un puerto respecto de otro. Y esto directamente, fíjense que ataca la ley de derechos diferenciales de 1856 que había establecido la Confederación. Se hace un agregado al final del artículo 15 de los esclavos, donde dice que los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio argentino. Parecido a lo que había establecido la Asamblea del año 13, que la tuvo que sacar por pedido del embajador inglés, a quien a su vez se lo habían pedido las autoridades portuguesas. En el artículo 18 se suprime lo de ejecuciones a lanza y cuchillo. Bueno, porque decía Sarmiento, por ejemplo, que eso quedaba muy feo en la Constitución, porque ¿qué iban a pensar los europeos que leyeron nuestra Constitución? Bueno, en el artículo 30 también se suprime esto que nunca se cumplió, lo de que la Constitución no podía reformarse sino pasado 10 años de su jura.
bueno, se suprimió.